Saludos. Por este medio presentamos los puntos más importantes del Plan de Control de Exposición al COVID-19 a ser implementados en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico como parte del proceso de reintegro del personal a sus respectivas áreas de trabajo. Esta presentación está basada en la información que se conoce sobre el COVID al momento de su redacción. La misma podría ser modificada según evolucione la pandemia y se vaya adquiriendo nueva información. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, se encuentran investigando y ofreciendo actualizaciones a diario, ya que la situación cambia constantemente. El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 y es una afección respiratoria emergente y novel. Actualmente se investiga el origen de la misma. Hasta la fecha, no existe una cura ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la enfermedad. Por lo tanto, los brotes pueden ser eventos de larga duración. Es de suma importancia para la Universidad de Puerto Rico y el Recinto de Ciencias Médicas minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, por lo que el proceso de reinicio de las labores presenciales representa un desafío para toda la comunidad universitaria. Por tal motivo, es importante el apoyo, la colaboración y la solidaridad de todos para ofrecer una respuesta eficaz y asertiva ante esta pandemia en nuestro entorno laboral. Previo a su reintegro, todo empleado deberá recibir copia del plan de control de exposición al COVID-19. El propósito de esta presentación es orientar a empleados, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria sobre las estrategias y recomendaciones a implementar para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 en las instalaciones del Recinto de Ciencias Médicas. Entre estas, estaremos detallando las prácticas o medidas de higiene, así como el distanciamiento físico que deberemos observar en las instalaciones del Recinto de Ciencias Médicas. La enfermedad del COVID-19 es una afección respiratoria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, la cual puede ocasionar condiciones que varían de moderadas a severas y en algunos casos incluso ocasionar la muerte. Fue identificado como la causa de un brote de enfermedad respiratoria detectada por primera vez en Wuhan, China, y se ha propagado al presente a más de 213 países, incluyendo los Estados Unidos y Puerto Rico. En algunas personas, los síntomas del COVID-19 pueden ser leves, mientras que en otras pueden ser graves o incluso ocasionar la muerte. Pueden existir individuos asintomáticos o que presenten pocos o ningún síntoma. Los síntomas comúnmente reportados son muy variados e incluyen fiebre y escalofríos, tos y dolor de garganta, dolor muscular y de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto y dificultad respiratoria. El virus se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo personas que tengan contacto cercano dentro de unos 6 pies de distancia. Este se transfiere mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas podrían llegar a la boca o a la nariz de un individuo que se encuentre cerca, o incluso entrar a sus pulmones al respirar.
Aun cuando es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto contaminado con el virus y luego llevar sus manos a la boca, nariz u ojos, no se cree que este sea el mecanismo principal en que el virus se propaga. Se estima que luego del contacto inicial con un individuo infectado, se pueda presentar la condición en un periodo de 5 a 6 días, aunque el periodo de incubación podría oscilar de 2 a 14 días. Signos que pueden representar una emergencia médica incluyen dificultad respiratoria, neumonía, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o dificultad para permanecer alerta que no haya sido experimentada previamente. En adición a una coloración azulada en labios y rostro. Todo empleado que presente síntomas del COVID-19 deberá permanecer en su hogar e informar inmediatamente a su supervisor. Si desarrolla síntomas en su área de trabajo, deberá retirarse a la brevedad posible, dirigirse a su hogar o a su médico primario e informar a su supervisor por teléfono o por correo electrónico. El supervisor deberá contactar al director o decano y completar la forma de reporte establecida por la Clínica de Salud Ocupacional, donde se incluirá la información del empleado. La misma deberá ser remitida a la señora Juanita Rivera, enfermera ocupacional. Todo empleado que presente síntomas de COVID-19 haya estado expuesto a personas con sospecha de infección o infección confirmada, haya estado expuesto a compañeros de trabajo con sospecha de infección o infección confirmada, haya viajado o haya estado en contacto directo reciente con una persona que haya viajado al lugar activo de infección o que resulte positivo a la prueba molecular de COVID-19, deberá permanecer en aislamiento por un periodo de 14 días. El diagnóstico del COVID-19 puede llevarse a cabo por pruebas moleculares, las cuales consisten en la metodología conocida como reacción de polimerasa en cadena o PCR por sus siglas en inglés. Esta prueba determina la presencia del virus que causa el COVID en una persona. Normalmente se toma una muestra del área de nasofaringe con un hisopo o palillo. Un resultado positivo consistiría en que la persona está infectada con el virus. Un resultado negativo es indicativo de que la persona no está infectada al momento de tomar la muestra analizada. También existen pruebas serológicas. Las mismas van a detectar anticuerpos tipo IgG o IgM. Estas pruebas no detectan directamente el virus, sino la presencia de estos anticuerpos que en la mayoría de las infecciones virales constituyen la primera línea de defensa del organismo. La prueba requiere un pinchazo para obtener una muestra de sangre. No detecta la infección en sus fases tempranas, por lo cual podría arrojar un falso negativo. Para determinar si un individuo está en un periodo infeccioso de infección por COVID-19, se requiere confirmar los resultados de pruebas serológicas con la prueba molecular o de PCR. En términos de la interpretación de las pruebas serológicas, un negativo para IgM y para IgG serían indicativos de que la persona probablemente no está infectada con el virus o que tiene un resultado falsamente negativo. Un positivo para IgM solamente sería indicativo de que la persona está en una etapa temprana de la infección,
ya sea que presente síntomas o no. Un positivo para IgM y para IgG serían indicativos de que la persona probablemente tiene una infección activa, ya sea que presente síntomas o no. Positivo para IgG solamente es indicativo de que la persona probablemente esté en la fase tardía de la infección o que ya esté en fase de recuperación. Todo empleado o estudiante que haya arrojado resultados positivos para COVID-19 podrá regresar al trabajo cuando cumpla con todas y cada una de las siguientes condiciones: que no presente fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos o antifebriles, que presente mejoría en sus síntomas respiratorios, o sea, que no tenga tos ni falta de aliento, y que haya recibido 2 resultados negativos consecutivos a la prueba molecular con 24 horas o más de separación entre cada prueba. Para regresar a sus labores presenciales, el empleado deberá proveer evidencia de ambos resultados de las pruebas de PCR a la clínica de salud ocupacional en o antes del día de su regreso. Deberá enviar copia de estos resultados a su supervisor y al correo electrónico de la enfermera ocupacional, la señora Juanita Rivera. La enfermera ocupacional remitirá al supervisor la autorización de regreso al trabajo de dicho empleado. Si un estudiante se reporta enfermo o presenta síntomas de COVID-19, deberá permanecer en su hogar. De igual forma, deberá notificar de inmediato a la Clínica de Servicios Médicos Estudiantiles del Decanato de Estudiantes para que se active el protocolo de vigilancia médica correspondiente. No deberá regresar a sus cursos presenciales hasta reunir los criterios para completar o terminar su aislamiento. Deberá enviar resultados de sus pruebas negativas de PCR a la Clínica de Servicios Médicos Estudiantiles para que se le expida un certificado de autorización de regreso al recinto de ciencias médicas. La medida principal para prevenir el contagio con el SARS-CoV-2 causante del COVID-19 es el lavado de manos frecuentes. Se recomienda lavarse las manos con agua y jabón en abundancia durante al menos 30 segundos. Cada vez que usted tosa, estornude o limpie su nariz, antes y después de utilizar el baño o servicio sanitario, antes de comer o preparar alimentos, después de tener contacto con mascotas o animales, antes y después de asistir a niños, ancianos o personas con impedimentos. Deberá mojar sus manos, aplicar jabón en abundancia y frotar ambas manos cubriendo tanto la palma como el dorso y entrelazando los dedos para cubrir toda la superficie de manera efectiva. Finalmente, deberá enjuagarse con agua y secar sus manos con una toalla desechable. En ausencia de agua y jabón, deberá utilizar un desinfectante a base de alcohol que contenga un mínimo de 60% de alcohol. Deberá evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Deberá también cubrir su boca al toser y estornudar. En la medida que sea posible, se recomienda no compartir su equipo de trabajo con otro personal. Se recomienda limpiar las superficies varias veces al día, haciendo uso de una solución desinfectante y toallas desechables.
El contagio también se puede prevenir manteniendo una distancia de no menos de 6 pies entre persona y persona. Dentro de las instalaciones del recinto de ciencias médicas, deberá cubrir su boca y nariz en todo momento. Para este propósito, podrá utilizar mascarillas quirúrgicas o médicas. Estas, en su mayoría, son desechables. No son consideradas un respirador, aun cuando no reemplazan las medidas de distanciamiento físico, evitan que el usuario propague gotas respiratorias y, por tanto, contribuyen a desacelerar la propagación del COVID-19 y a evitar que personas asintomáticas puedan transmitir el virus a otros. Si se utilizan mascarillas de tela, estas deberán lavarse diariamente. A continuación, se ilustra el procedimiento correcto para colocarse y retirarse la mascarilla de manera segura. Antes de colocarse la mascarilla, deberá lavarse las manos con agua y jabón o higienizarlas con un desinfectante que contenga 60% de alcohol o más. Deberá ajustar su mascarilla de manera que cubra desde el puente nasal hasta la barbilla. Al retirar su mascarilla, deberá evitar tocar la parte frontal de la misma. Solo tocará las tirillas elásticas. Luego deberá disponerla si esta es desechable. Si utiliza una mascarilla de tela, deberá lavarla. Luego de remover su mascarilla, recuerde lavar sus manos con agua y jabón. Todo empleado y estudiante que se encuentre enfermo o sospeche una posible exposición a COVID-19 deberá permanecer en su hogar, comunicarse con su supervisor y notificarlo al director de su departamento. Seguirá los pasos establecidos en el protocolo de vigilancia médica durante la emergencia de COVID-19. El uso de mascarilla o cobertor nasobucal es obligatorio dentro de todas las instalaciones del recinto de ciencias médicas. Las mismas serán provistas por su decanato. Se llevarán a cabo protocolos de toma de temperatura corporal y cuestionarios sobre síntomas antes de ingresar a las instalaciones del recinto de ciencias médicas. No se permitirá la entrada de visitantes. Los ascensores estarán rotulados indicando la cantidad máxima de personas que podrán abordarlo en cada viaje. En todas las entradas y áreas donde puedan generarse filas de espera, se colocarán indicadores en el piso para observar los requisitos de distanciamiento social entre las personas. No se permitirán actividades o eventos que puedan resultar en la aglomeración de personas, tales como asambleas, ferias, despedidas, almuerzos o cumpleaños. Tampoco se permitirán congregaciones de empleados o estudiantes en pasillos, comedores o baños. Las reuniones de trabajo se realizarán utilizando métodos asistidos por tecnología, tales como teleconferencia, videoconferencia o métodos alternos. Reuniones que se requiera que sean de carácter presencial deberán llevarse a cabo limitando el número de participantes y deberán ser coordinadas en espacios abiertos con buena ventilación y observando el distanciamiento físico de 6 pies o más entre participantes. Se evitará tramitar documentos a la mano. Como métodos alternos, se utilizará el correo electrónico
para tramitar documentos donde no se requiera el original, o el correo interno para tramitar documentos que requieran el original. Los servicios de todas las oficinas del recinto de ciencias médicas se ofrecerán por cita previa y se atenderá una persona a la vez. La limpieza y desinfección de las áreas comunes se llevará a cabo un mínimo de 2 veces al día e incluirá áreas críticas que podrían representar focos de infección, como lo son interruptores de luz, cerraduras o manijas de las puertas, máquinas de refrescos y meriendas, controles de acceso de entrada y salida del edificio, paneles de interruptores, tanto internos como externos, y pisos del ascensor. Dispensadores de desinfectante para manos colocados en las áreas comunes. Baños, incluyendo inodoros, lavamanos, dispensadores de papel, jabón y desinfectante, así como los grifos o llaves. Y pasamanos de las escaleras. Para llevar a cabo este protocolo de desinfección, se utilizarán productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental que estén verificados como agentes que puedan inactivar el SARS-CoV-2. Todo supervisor o investigador deberá evaluar el riesgo de exposición al COVID-19 de sus empleados y determinar los mecanismos de control a emplear en sus respectivas áreas de trabajo para minimizar dicho riesgo. En adición a las prácticas de higiene y de distanciamiento físico establecidas en el plan, así como el uso de mascarillas obligatorio, podrán implementarse otros controles, tales como controles de ingeniería, que podrían incluir el uso de barreras físicas como particiones de acrílico en áreas de recepción, controles administrativos que podrían incluir limitar la cantidad de personas en ascensores o áreas comunes. Y por último, el uso de equipo de protección personal. El equipo de protección personal consiste de toda vestimenta o accesorios diseñados para crear una barrera de protección contra peligros físicos, químicos o biológicos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo y que no puedan ser eliminados o atenuados mediante la aplicación de controles de ingeniería o controles administrativos. El equipo de protección personal podría incluir guantes, respiradores N95, gafas de seguridad o escudo facial, batas o coveralls, dependiendo de los distintos escenarios de trabajo y el nivel de exposición al COVID-19. Para ofrecer protección ocular y facial, se recomienda el uso de gafas con protección lateral y escudo facial. Esto será recomendado en todas aquellas áreas donde pudiesen ocurrir salpicaduras de sustancias químicas o material biológico, como lo son los aerosoles o microgotas del SARS-CoV-2. La protección ocular y facial está regulada bajo la norma 29 CFR 1910.133 de OSHA. Se requerirá protección respiratoria siempre que haya un riesgo de inhalación de patógenos transmitidos por aire, contaminantes ambientales, vapores tóxicos, particulado o fibras finas que no puedan ser reducidas a niveles seguros mediante controles de ingeniería o administrativos. Aquellas áreas donde se presten servicios a pacientes con sospecha de ser positivos a SARS-CoV-2 se considerarán zonas de riesgo elevado,
por lo cual el personal deberá utilizar respiradores N95 o su equivalente. Estos respiradores están regulados bajo la norma 29 CFR 1910.134 de OSHA, bajo las especificaciones de los estándares de NIOSH. Todo empleado que requiera utilizar respiradores tipo N95 en su área de trabajo deberá cumplir con los requisitos del programa de protección respiratoria del recinto de ciencias médicas, lo cual incluye realizarse una evaluación médica y una prueba de ajuste del respirador a utilizar. Mientras dure la presente pandemia, la Administración de Alimentos y Droga, o FDA por sus siglas en inglés, ha emitido una autorización de uso de emergencia con el aval de OSHA, mediante la cual se autorizará a emplear respiradores N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 y P100, siempre y cuando no haya disponible en el mercado el respirador N95. Todos estos deberán cumplir con la aprobación de NIOSH. Cada vez que vaya a utilizar un respirador, deberá inspeccionarlo para comprobar su integridad. Luego de colocárselo, deberá verificar que obtenga el ajuste adecuado. Podrá llevar a cabo el cotejo de su ajuste colocando sus manos frente al respirador, cubriéndolo y respirando profundamente. Si logra sentir que ha penetrado aire por las orillas del respirador, deberá cotejar nuevamente su ajuste y repetir el proceso hasta que no perciba aire entrando por las porciones laterales de dicho respirador. De esa manera podrá garantizar que está obteniendo la protección respiratoria adecuada del mismo. La protección de manos podrá llevarla a cabo mediante el uso de guantes. Se recomienda guantes desechables de nitrilo, ya que estos son hipoalergénicos y resistentes a una mayor variedad de sustancias químicas, como lo son los productos de desinfección. Estos están regulados bajo la norma 29 CFR 1910.138 de OSHA. Los guantes no serán requeridos en áreas administrativas y de oficinas. El siguiente diagrama modela el procedimiento correcto para colocarse y retirarse los guantes. Al remover sus guantes, deberá descartarlos y proceder a lavarse las manos con agua y jabón antes de abandonar su área de trabajo. Para proteger la piel a cualquier exposición de agentes biológicos infecciosos, se recomienda utilizar batas desechables, impermeables, que protejan torso, brazos y cubran hasta la rodilla. Las mismas se utilizarán en áreas clínicas y laboratorios de investigación y de enseñanza. El uso de batas está regulado por el estándar 29 CFR 1910.132 de OSHA. El orden correcto para colocar su equipo de protección personal en aquellas áreas que así lo requieran consiste en colocar primero una capa de guantes externas en aquellas áreas donde sea recomendado el uso de doble guantes. En segundo lugar, deberá colocar su bata y cerrarla. En tercer lugar, colocará su mascarilla. Luego, colocará sus gafas protectoras o escudo facial. Finalmente,
colocará su última capa de guantes. Al concluir sus tareas, la secuencia correcta para remover el equipo de protección personal consiste en quitar su capa externa de guantes. Seguido a esto, removerá sus gafas o escudo facial. En tercer lugar, removerá su bata. En cuarto lugar, removerá su mascarilla o respirador. Finalmente, removerá su capa interna de guantes y deberá lavar sus manos con agua y jabón antes de abandonar su área de trabajo. Todo equipo desechable deberá ser dispuesto conforme a las prácticas establecidas en su área de trabajo. Los tres aspectos claves que garantizarán el éxito del plan de control de exposición al COVID-19 en nuestra institución son el monitoreo constante de la salud de los empleados que se reporten a trabajar a diario, la orientación a todo el personal del recinto de ciencias médicas sobre los protocolos de prevención a implementar en la institución. Todo empleado deberá recibir copia del presente plan y deberá presentar un acuse de recibo a su supervisor. El supervisor deberá someter copia de esta información a la oficina de caso o de calidad ambiental, salud y seguridad ocupacional. Todo supervisor de área deberá colaborar de manera activa en la planificación, implantación y supervisión de las medidas contempladas en el protocolo para cada una de las áreas de nuestra institución. Para información adicional relacionada a asuntos de salud y seguridad en las áreas de trabajo, podrán comunicarse con la señora Vanessa Rodríguez, directora de la oficina de caso. Solicitudes de instalación de barreras físicas, rótulos, cinta adhesiva para señalización, protocolos de limpieza y desinfección, deberán comunicarse con el señor Julio Collazo, director de recursos físicos. Para adquirir información relacionada a las pruebas de COVID-19 y los casos positivos o sospechosos y el manejo de los mismos, deberán comunicarse con la señora Juanita Rivera, enfermera ocupacional de las clínicas del recinto de ciencias médicas. Para información relacionada a la guía de teletrabajo, jornadas de trabajo y procedimientos de acomodo razonable, deberán comunicarse con el señor Manuel Cardona, director del Departamento de Gerencia de Capital Humano. Este protocolo ha sido elaborado utilizando las recomendaciones del Medical Task Force de Puerto Rico y los protocolos de vigilancia médica institucional. Nos sirven de guía, además, las directrices para la preparación de lugares de trabajo del CDC o Centro para el Control de Enfermedades y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA. Muchas gracias por su atención. Estamos para servirle.